lesión, insuficiencia y enfermedad renal perioperatoria. Cuando hablamos de este tema, hay que enfocar los tres escenarios perioperatorios: el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. Entonces, la importancia de este tema es que es parte del manejo perioperatorio, optimiza los resultados posoperatorios, reduce las complicaciones perioperatorias, con lo que acorta la estancia hospitalaria. Tenemos adecuados resultados en el paciente, evitamos complicaciones, y por lo que durante el tema o durante todo un entorno preoperatorio, ustedes tienen que contemplar el mantenimiento de la perfusión renal, siempre prevenir y evitar la lesión renal aguda perioperatoria y la preparación quirúrgica para los enfermos renales crónicos, porque son pacientes peculiares con una fisiopatología particular en la que debemos contemplar mucha de la fisiopatología que van a estar conociendo o ya en algo han llegado a comprender cuando llevaron sus clases de fisiología renal. Aquí vamos a poder aterrizar un poquito más para que en un paciente ya operado o que está en vías de una cirugía, contemplemos varias situaciones para evitar desenlaces catastróficos. Entonces, tenemos como objetivos de aprendizaje discernir el riesgo de la lesión renal aguda perioperatoria, conocer al enfermo renal quirúrgico, los cuidados perioperatorios en el enfermo renal crónico, contemplar las posibles complicaciones a enfrentar en el perioperatorio, definir cuándo necesitamos el respaldo de nefrología. Bueno, pues tenemos un daño en el riñón que puede ser prerrenal, renal y porrenal. El prerrenal pues va a depender demasiado de la carga sanguínea, de la perfusión que va a llegar al riñón, suficiente para filtrar la sangre, ¿no?, y producir orina, como también de que se nutra por el mismo riego sanguíneo al riñón. Del riñón llega el 20% de la volemia total, ¿sí?, a ambos riñones. Entonces es un porcentaje muy, muy importante para que el cuerpo pueda eliminar las toxinas, los metabolitos, los desechos en mayor cuantía que cualquier otro órgano. Y como ustedes bien saben, por los conocimientos de fisiología, es uno de los órganos de excelencia que va a mantener el medio interno. Entonces va a depender demasiado de la vascularidad, de la presión que va a llegar al riñón para acometer la filtración renal. Y hay que recordar siempre que una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio va a condicionar la adecuada perfusión del riñón y por ende la filtración también. Entonces la PAM, que es la presión arterial media, menor a 60 milímetros de mercurio, no la debemos bajar nunca. Es un objetivo transquirúrgico que el anestesiólogo lo va a tomar en cuenta durante todo el transoperatorio. En el preoperatorio nosotros tenemos que adecuar adecuadamente, totalmente, vale la redundancia, para mantener presiones adecuadas en un paciente enfermo renal crónico o cualquier otro paciente que esté tomando, por ejemplo, antihipertensivos, que tengan cardiopatías u otras condiciones comórbidas que pueden afectar a la función del riñón y acometer a una lesión renal aguda. Luego está la lesión renal per se, por enfermedades propias de los glomérulos, del mesangio, ¿sí?, de los túbulos, que lo van a conocer poco a poco mediante medicina interna, nefrología, en sus temas. Y luego está la insuficiencia posrenal, que es más por una obstrucción. La orina no está excretándose adecuadamente,
hay una obstrucción, aumento de la presión dentro del riñón. Como la orina no va a eliminarse, aumenta la presión, llevando a contrarrestar la presión de perfusión del riñón, igualando, ¿no?, a este 60 milímetros de mercurio que les he comentado. Ya empieza a llegar a 30, 40, contrarrestando esta presión, y empieza a haber lesión renal. Hay varias condiciones que nos pueden producir este problema: litiasis ureterales, cánceres intrínsecos, extrínsecos de la vía urinaria alta, la hiperplasia prostática, uh, entre los más comunes. Entonces, para poder evitar daños renales perioperatorios, tenemos que primero diagnosticar qué insuficiencia renal está aconteciendo, qué daño, si a nivel prerrenal le falta líquido, le falta la fluidoterapia que hemos hablado en la anterior clase teórica conmigo, o hay nefrotóxicos, alguna enfermedad propia del riñón que se está agudizando con la misma cirugía, que se está revelando con algún nefrotóxico que estamos utilizando en el posoperatorio, o un paciente que por azares de la vida ha pasado un cálculo urinario que no se ha identificado antes, se obstruye en el uréter y está produciendo una obstrucción, una insuficiencia posrenal, o un paciente adulto mayor, ¿no?, de 60 a 80 años, por ejemplo, que tiene hiperplasia de próstata, que no ha sido diagnosticada, que no ha sido bien revelada en la anamnesis, y pues recién tenemos una retención aguda de orina y nos puede producir un desenlace de lesión renal aguda. Entonces, hay que tener bien en cuenta estos tres principios. También quiero que agarren importancia a este tema, porque la insuficiencia renal aguda, la lesión, se está produciendo en 200 pacientes por cada millón de habitantes por año. Estos son datos de primer mundo. De seguro en nuestro país es mucho más importante. Ustedes pueden ir a los centros de hemodiálisis y averiguar la sobrecarga de pacientes de enfermos renales crónicos que tiene todo Bolivia, y más aún por el deficiente programa de trasplante renal que tiene nuestro país. Y de estos 200 pacientes, 25% van a requerir diálisis, ¿sí? Un suplemento, una sustitución de la función renal. Entre 5 a 40 pacientes por cada 1,000 hospitalizados acontece una insuficiencia renal aguda, y esta produce una mortalidad del 40%. Y se ha visto que las cirugías, los fármacos que se utilizan y los contrastes yodados son los más importantes. Las cirugías, ¿por qué? Pues un paciente mal preparado en el prequirúrgico, ¿sí?, mal evaluado, no se ha hecho una valoración preoperatoria completa, o en el transquirúrgico no se manejó adecuadamente los volúmenes o vasoactivos para mantener la presión arterial media, o fármacos que estamos utilizando en dosis muy altas o asociando varios nefrotóxicos en un solo paciente, y no adecuando una fluidoterapia adecuada. Y los contrastes yodados, muy utilizados actualmente para las tomografías en sus diferentes fases. Para hacer una tomografía con contraste intravenoso, habría que siempre saber cuánto tiene de creatinina sérica el paciente antes de solicitar un estudio imagenológico con contraste intravenoso. Y luego de estos pacientes, el 30% llega a UTI, y la misma enfermedad renal aguda produce una mortalidad del 70-80% en estas unidades. Y así, de la enfermedad renal aguda, pues llegan a haber 130 pacientes nuevos con enfermedad renal crónica por millón de habitantes por año.
Entonces, es muy, muy importante que cuidemos de este desenlace en el paciente perioperatorio. Ahora vamos a definir mejor algunos términos y poco a poco que se adentren ustedes en la medicina, la terminología tiene que ser mucho más adecuada, ¿sí? Entonces tenemos como tres palabras que no los tenemos que utilizar como sinónimos. La lesión o injuria, podría decirse. Luego está la insuficiencia y luego está la enfermedad, ¿no? Y esas podemos asociarle a otras palabras. Es decir, lesión renal aguda o otra puede ser insuficiencia renal aguda y otra enfermedad renal aguda y la otra enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, lesión no es igual que insuficiencia, la vamos a comprender durante la exposición, ni tampoco enfermedad es igual a lesión, ¿sí? Entonces, primero lo que acontece es un daño renal. Aquí en esta gráfica, si pueden ver mi cursor, entonces tenemos un riñón normal que va a sufrir un daño, ¿sí? Y si este daño se perpetúa y no tomamos medidas para proteger el funcionamiento del riñón, va a acontecer la lesión del riñón. Y esta lesión del riñón es aguda, ¿ya? De esta lesión renal aguda va a ir a una insuficiencia renal que va a desenvolver a una enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica puede permanecer por bastante tiempo, años inclusive, y esta va a entrar a una falla renal, a una enfermedad final en el riñón, ¿sí? Que va a requerir reemplazo de la función renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Ahora lo que nos vamos a dirigir es a la lesión renal aguda. La lesión renal aguda es el deterioro brusco de la función renal con disminución en la tasa del filtrado glomerular en horas o días o en semanas. Y esta lesión renal aguda es reversible. La identificamos, es reversible, se puede utilizar adecuada fluidoterapia, vasoactivos, algunos medicamentos como los IECAS o los ARAS que los están conociendo en farmacología para proteger al riñón y que nuevamente eh, pueda llegar a una filtración basal. Lo bueno es que las nefronas, si bien va a haber cicatrizaciones, muertes de algunos glomérulos, algunas nefronas, otras van a poder hipertrofiarse y van a poder reemplazar y mantener la función global de los riñones. Y lo bueno es que la mayoría nacemos con dos riñones, hay otros que solamente nacen con uno y en ellos es peor todavía la situación de cualquier acontecimiento obstructivo más que todo para que nos pongan aprietos en escenarios perioperatorios, ¿ya? El asunto aquí, para determinar adecuadamente la lesión renal, lo que utilizamos son herramientas clínicas indirectas. Y uno de esos es la hiperazoemia, que significa aumento de la urea, la creatinina, el ácido úrico. Y el más sensible y específico sería la creatinina, pero hay que tomar en cuenta en pacientes que tienen catabolismo alto, en pacientes que tienen masa magra, que tienen masa muscular alta, ¿sí? O ahí la creatinina no es tan sensible y específica, pero es con lo que contamos en el entorno clínico. Y la producción de orina. Si hay afectación de la lesión renal aguda, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas del ácido base y va a haber una oliguria en el 60% de los casos. Entonces, la lesión renal aguda, como vemos aquí, es una enfermedad dinámica, continua, ajá, en la que de un
riñón normal al daño renal, hay un daño subclínico que no lo podemos precisar, no podemos diagnosticarlo con precisión. Ya cuando la creatinina se está elevando o la disminución de la orina está aconteciendo, recién ahí nos estamos dando cuenta, pero el riñón ya está entrando a una lesión. Entonces, en esta lesión hay 3 estadios que se han podido determinar. Estadio 1, 2 y 3. Y como ven aquí, un solo criterio es suficiente para poder establecer en qué estadio está el paciente. Cuando quiero que tengan en cuenta, la creatinina va a variar si eres hombre y mujer, ¿sí? Va a variar por tu edad y la mayoría de los laboratorios ponen la creatinina de 0.8 a 1.2, inclusive he visto laboratorios que ponen hasta 1.4 la normalidad de rango de creatinina sérica, de miligramos por decilitro. Sin embargo, lo ideal, lo que se debe hacer para conocer la función renal normal de un paciente es tener una creatinina basal. Y la creatinina basal se la debería determinar con 6 meses previos. Pero obviamente esto es en un entorno ideal. El asunto por eso es tener estudios preoperatorios en un paciente que se va a programar la cirugía. Y entre los estudios preoperatorios está la creatinina sérica. Entonces, si vas a programar a un paciente para cirugía de colelitiasis, por ejemplo, una cirugía de hiperplasia prostática, eh, una cirugía de gastrostomía, por ejemplo, cirugías programadas, tenemos la chance, el tiempo para poder determinar la creatinina. Ahora también hay que educar a la población. Mayores de 30 años ya deberían tener un estudio de laboratorio completo, ¿no? Para ver desde los 30 años adelante cómo decae la función per se por la edad, ¿no? Solamente por la edad. Entonces, eh, si el paciente no tiene para una cirugía programada, hay que pedirlo lo más pronto posible, ¿sí? Y a partir de ella, vamos a ver de que por cada decimal es un cambio muy, muy alto en la filtración del riñón. Eh, por eso, en cada estadio, si se fijan, aquí en el primer estadio dice mayor a 0.3, estamos hablando de décimas. En el estadio 2 de 0.5 y en el estadio 3 más de 4, ¿no ve? Entonces, entre el 1 y el 2, miren, los cambios son mínimos de decimales. Entonces, primera cosa que quiero que quede claro es que cuando ustedes vean un laboratorio no se vayan por el rango, ¿sí? Porque varía mucho. El laboratorio te pone ese rango porque no sabe las características del paciente, ¿sí? No sabe si es gordo o flaco, si tiene mucha masa muscular y demás factores. Entonces, ustedes tienen que saber la creatinina basal del paciente. De ahí hay estos criterios, ¿no? El 1.5 de la creatinina sérica, de 1.5 a 1.9, más alto del basal o que se está incrementando de 0.3 miligramos del resultado del laboratorio, ¿sí? Y luego está la producción de la orina. La producción de la orina, como ven aquí en los estadios, va por horas. El estadio 1 de 6 a 12 horas, en el estadio 2 mayor a 12 horas y en el estadio 3 pues hay una anuria completa, no hay producción de orina más de 12 horas, ¿sí? Entonces, téngalo muy presente esto. La creatinina sería bueno que la midan siempre a las 12 horas después de una cirugía mayor, por ejemplo, una cirugía cardíaca, una cirugía torácica, eh,
una cirugía donde entable bastante pérdida de sangre, donde se haya utilizado muchos vasoactivos, donde se ha tenido que reemplazar eh, la bulimia con paquetes globulares, ¿sí? En pacientes que están politraumatizados. Entonces, ya con esto nos están dando una guía para poder hacer un seguimiento de al menos 12 horas en el paciente en el perfil renal. El perfil renal, nuevamente les recalco, es la creatinina, la urea, el ácido úrico y obviamente lo más importante para ver que se esté alterando es el potasio, ¿no ve? Entonces, el potasio nos va a guiar mucho y va a estar dentro de las indicaciones de diálisis en un paciente. Ahorita estamos hablando de lesiones renal aguda y la lesión renal aguda tiene estos 3 estadios, ¿de acuerdo? Y como vemos, aquí en la etapa subclínica, pues no disponemos de algún biomarcador, de algún estudio de laboratorio, de imagen para que podamos evitar la lesión renal aguda. Lo que tenemos que hacer es nada más identificarla con métodos indirectos, ¿sí? La creatinina, la producción de orina, ajá. Y hay algunos scores clínicos, hay modelos predictivos en tiempo real, que son unas calculadoras clínicas que de a poco ustedes las pueden conocer dependiendo de la especialidad que poco a poco se deriven. Lo que quiero que tengan en claro es que es dinámico, ¿sí? De un estadio 1 a 2 se puede desenvolver en una hora, ¿sí? Por eso la producción de la orina se cuantifica kilo hora, ¿sí? Como ven acá. ¿Y cómo es? O sea, sabes el peso del paciente, eh, ves la producción de la orina en tantas horas, por ejemplo, en 5 horas ha producido, no sé, 50 ml el paciente y lo divides entre el peso, ¿no ve? Entonces, si fueron 5 horas, divides entre el peso y las 5 horas del total de orina producida y ya tienes la producción de orina kilo hora, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la lesión renal aguda tiene un periodo de recuperación, de reversibilidad. Y esto va desde el momento en que has sospechado de la lesión del daño renal hasta el día 7. Luego del día 7 al día 90, ya puede estar aconteciendo una enfermedad renal aguda. O sea, si ya se está estableciendo un daño que va a depender del número de nefronas o las unidades renales que tenga el paciente. Como les dije, puede ser monorreno el paciente, es el término que se utiliza cuando tiene un solo riñón un paciente. Entonces puede ser el monorreno y pues esta recuperación va a ser más mórbida, ¿no es cierto? Y aparte estamos tomando en cuenta el tiempo porque no contamos con biomarcadores. Entonces, recuerden bien estos tiempos. De 0 a 7 hay recuperación, es decir, tienes un paciente que haya acontecido una lesión renal, la creatinina subió, la producción de orina bajó, pero pues se adecúan ciertas medidas, sacas nefrotóxicos, mejora la fluidoterapia, se retiran algunos vasoactivos, ya tiene una PAMA adecuada. Entonces, al séptimo día ya podrías pedir el perfil renal para ver si hay una recuperación o no del paciente. Si no hay una adecuada recuperación, pues lo adecuado sería ya derivar al nefrólogo ahí para que pueda él decidir algunas medidas para poder revertir esto y ayudar a la recuperación del riñón. Dentro de esto, estrategias que puede utilizar el nefrólogo son inhibidores del sistema renina-angiotensina, algunos antagonistas de mineralocorticoides que está controvertido, o inhibidores del cotransportador de la glucosa y sodio. Entonces, esas decisiones es más del nefrólogo, pero ustedes o en el entorno quirúrgico, con tal de que le hagan seguimiento
al séptimo día, pues le van a ayudar bastante al paciente y darle seguimiento en el tiempo, hasta los 90 días, para ver realmente si hubo recuperación o no de ese riñón, porque hay que asociar otras enfermedades tan comunes en nuestro medio, la diabetes y la presión arterial, que asociadas a esto, y luego una lesión renal aguda, y los pacientes que no toman adecuadamente sus medicamentos, se olvidan, están con un estrés emocional posquirúrgico, etcétera. Hay que darle seguimiento, hay que darle con un adecuado cronograma de seguimiento posquirúrgico al paciente. Y bueno, luego del noveno día es cuando se va a definir ya la enfermedad renal crónica, es decir, a los 3 meses. Y ya cuando ya se instauraba esta enfermedad, ¿qué quiere decir? Pues el riñón en sus glomérulos, las nefronas, se han fibrosado, hay menos unidades funcionales y va a entrar poco a poco a fases ya que no son irreversibles, que en un tiempo va a llegar una sustitución de la función renal. Y lamentablemente, cuando hay enfermedad renal crónica, va a haber eventos cardiovasculares muy, muy frecuentes. Tromboembólico, sobrecarga del ventrículo izquierdo, eh, anemia, va a comprometer la salud ósea. Entonces, para que vean que tenemos fases, tiempos en las que podemos revertir, en las que podemos identificar y evitar todas estas secuelas al paciente. Dentro de otro armamento ya tenemos la creatinina, tenemos la producción de la orina, luego hay otra herramienta clínica que es el test del estrés a la furosemida. Se aplica furosemida a una bomba y se ve durante 2 horas. Se lo aplica intravenoso en las 2 horas, pues tiene que haber una producción de orina mayor a 200 ml. Entonces, si es mayor a esto, pues la prueba es positiva. Sí estaba habiendo una progresión en la lesión renal, pero manejando mejores volúmenes y utilizando este medicamento, hay respuesta de las nefromas, hay respuesta de los túbulos. Entonces, muchas veces se hace esta prueba para prognosticar, predecir si realmente este paciente va a ir a una diálisis en agudo. ¿Sí? Una diálisis en agudo es evitar que la acumulación de los azoados sea de una manera tal de que nos produzca encefalopatía urémica, que nos produzca todo el bagaje que es el síndrome urémico, ¿ya? Y luego también está la medición del índice de resistencia renal, que se lo realiza con el ecodoppler, y pues el ecografista te va a sacar un índice, y el índice menos de 0,6, no hay repercusión en la perfusión renal. Recuerden que les dije, ¿no? Cuando hay una obstrucción posrenal, aumenta la presión en contra de la perfusión. Entonces, eso trata de medir el índice de resistencia. Si es menor a 6, estamos tranquilos. De 0,6 a 8 es controversial. Tuvieras que ver realmente el entorno clínico del paciente, y ya si es 0,9 o mayor, pues ya hay un compromiso de la perfusión. Y esto es muy utilizado en pacientes embarazadas. A las embarazadas, bueno, principalmente en el primer trimestre del embarazo, es muy difícil realizarles otros estudios de imagen que entablen radioactividad, ¿no ve? No le voy a pedir una tomografía, no le voy a pedir una radiografía, ¿no es cierto? Si estoy pensando en un evento obstructivo en el riñón, va a ser muy difícil. Y con la ecografía solamente me va a decir el ecografista hidronefrosis, pero yo no sé si realmente hay un compromiso de la función renal. Entonces, lo que pido es medición del índice de resistencia renal.
Él me calcula el índice y yo ya puedo saber si realmente está repercutiendo en la función, contemplando los valores que les acabo de decir. Luego, de manera clínica y también inocua, es el gamagrama renal. La fotografía que ven aquí es un imaginólogo, mejor dicho, un médico nuclear, que a través del aparato y la medicina nuclear, pues con el uso de radioisótopos intravenosos ligados a tecnecio 99, pueden determinar la función de los riñones. Uh-huh. ¿Cuándo se va a utilizar mucho esto? Se puede utilizar en niños, ¿sí? En infantes, en preescolares, ¿sí? Eh, cuando los métodos de imagen estructural, ya sea tomografía, ecografía o resonancia magnética, te muestran parénquimas renales conservados, pero la función está deteriorándose y tú dices, bueno, pero se ven bien los riñones. Entonces podrías hacer un gamagrama renal para determinar la función individual de cada riñón. Y eso nos puede ayudar mucho a los cirujanos urólogos para determinar qué unidad ya no sirve y si está asociado a absceso, a infecciones renales crónicas u otros acontecimientos patológicos, decidir, no, si realmente este riñón no funciona y ya lo podemos quitar, ¿no? Más ese riñón está produciendo perjuicio al paciente que beneficio. Entonces, nos determina el gamagrama renal si realmente funcionan las dos unidades o solo una. Y eso vendrían a ser los métodos clínicos. Han debido escuchar mucho del cistatín C, pero más lo utilizan para entornos investigativos y pues no se utiliza de manera clínica. Los demás pues siguen en investigación, los que ven en la diapositiva. Entonces aquí tenemos un ejemplo de gamagrama renal, ¿sí? Pasan, eh, la máquina ve qué tanto agarra el radioisótopo, como ven la actividad que pinta un poquito anaranjado, amarillo, ¿no es cierto? Entonces eso habla de que le está llegando el radioisótopo al riñón, eh, la corteza, hay función de la corteza, luego ese radioisótopo se va a excretar, se va a ver que también hay una función en los túbulos y al final se ve el radioisótopo pues eliminado completamente en la vejiga, como ven eh, consecuentemente en las imágenes A, B y C, ¿sí? Y de estos radioisótopos hay pues el DTPA, el MAC3, el DMCA, y también se llega a utilizar bastante para diagnosticar hipertensión renovascular utilizando el captopril. Entonces, hay que tomarlo en cuenta si realmente hay eh, dudas de que si las dos unidades renales están funcionando o no, ¿no? Y de esa manera se llega a individualizar la función de cada uno. O en un paciente que tiene hipertensión y está tomando más de 3 antihipertensivos, lo estás preparando para cirugía y nada, y no se controla y no se controla. Y un estudio de elección para ver si realmente es una hipertensión renovascular, que generalmente es por estenosis de la arteria renal. El método de elección sería un gamagrama renal, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora bien, nosotros como quirúrgicos o en el bloque quirúrgico que ustedes pueden estar o elijan una especialidad quirúrgica, lo que tenemos que evitar es la lesión renal aguda. ¿Cómo? Pues dividiendo qué cosas son susceptibles a producirlas y cuáles y qué exposiciones podemos evitar. Entonces, de las susceptibilidades que pueden hacer, nuevamente les recalco la fluidoterapia. No hay que deshidratar al paciente ni llevarlo a una depresión de volumen. Para eso estuvo la clase de la teórica anterior, para mantenerlo completamente hidratado al paciente con buena volemia. Ajá.
Hay que tomar en cuenta la edad avanzada del paciente. Las niñas, las mujeres, tienen mucha predisposición a enfermedades renales como el lupus, el mismo embarazo, ¿de acuerdo? Algunas enfermedades autoinmunitarias también son más frecuentes en la mujer, en las enfermedades propias del riñón que lo van a conocer en nefrología, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí tienen un punto en contra las mujeres. La raza negra, hay que contemplar si el paciente tiene enfermedad renal crónica porque podemos llevarle a una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Es decir, ya está dañada la función renal, pero la podemos deteriorar mucho más y llevarle mucho más rápido a una diálisis, ¿sí? Luego, enfermedades crónicas como el hígado, de corazón o de pulmón, que va a comprometer demasiado la perfusión del riñón, la diabetes, ¿sí? Porque pues por ende si está mal controlada, va a dañar el glomérulo, va a producir más proteinuria y nos va a llevar a una lesión renal aguda. El mismo cáncer produce muchos factores tisulares, que van a llevar a la disfunción del glomérulo, a la disfunción mesangial, ¿no? Con acumulación también de complejos que van a comprometer la función del riñón. La misma anemia, obviamente por la falta de oxígeno que puede llegar al riñón, y el VIH de por sí, el virus, ¿no? Y hay otros virus que también se contemplan cuando se llega a hacer trasplante renal, como el citomegalovirus, que se pueden hacer el protocolo necesario para determinar estos virus. Y de las exposiciones tenemos que manejar siempre una sepsis o evitar que se llegue a una sepsis, ¿sí? Eh, Adecuando cultivos, monitorizando al paciente haciendo curvas térmicas, utilizando antibiótico-terapia profiláctica prequirúrgica, y adecuando siempre los antibióticos. No va a ser lo mismo, por ejemplo, utilizar un antibiótico en una cirugía urológica o en una cirugía proctológica. Son territorios de bacterias muy distintas, ¿no? Una cirugía de cabeza o cuello versus a una cirugía eh, intestinal, ¿no es cierto? Entonces, hay que adecuar siempre la antibiótico-terapia. Enfermedades críticas, obviamente, shocks circulatorios que son fácilmente diagnosticados y hay guías para el manejo de ellos, las quemaduras, el trauma, cirugía cardíaca, la cirugía mayor por sí misma entabla mucho estrés a, a todo lo que es la homeostasis del cuerpo y los primeros que sufren son los riñones, pero también las manifestaciones por lo mismo que son nobles estos órganos, se manifiestan ya cuando están fundidos. Entonces hay que realizar o utilizar las herramientas que les enseñé hace un rato. Las drogas nefrotóxicas hay que saberlas. Muchas drogas, muchos antibióticos, solamente por las dosis llegan a ser nefrotóxicos. Entonces hay que saber bien las dosis, cuándo utilizarlas. No hay que asociar nefrotóxicos, ¿sí? Los radiocontrastes, como ya les hablé, y algunas toxinas por envenenamiento, etcétera. Ahora, la enfermedad renal crónica es más de 3 meses y la filtración glomerular es menor de 60 milímetros por minuto. Ajá. Y esta disminución es gradual, es progresiva, pero va a ser irreversible. Lamentablemente, tarde o temprano le va a llevar a una falla renal y va a necesitar diálisis o trasplante. Entonces, esto, a ver, déjenme. Bueno, luego les voy a mostrar. Para poder determinar que se ha instaurado la enfermedad renal crónica,
Nuevamente les voy a mostrar, a ver, esta diapositiva, ¿no? La enfermedad renal crónica en vías, aquí está. Ya estaríamos en esta fase y debemos determinar la albuminuria, que va a ser positiva a más de 30 miligramos en un día, o sea, tenemos que cuantificar la albúmina en orina de 24 horas. También hay otra prueba, la microalbuminuria, que sí ayuda bastante, pero no es tan sensible específica como la de 24 horas, ¿sí? La normalidad en el examen general de orina, lo vamos a ver en un ratito, y anormalidades electrolíticas y otras secundarias a trastornos tubulares. O sea que el medio interno del sodio, potasio, cloro, bicarbonato, eh, a través de una gasometría arterial, en muchos casos va a ser muy necesaria tomarla cada día de la internación del paciente. Se puede realizar biopsia renal para detectar la normalidad o qué ha sucedido con el riñón, qué está aconteciendo, por qué ha llegado a esa enfermedad del riñón, ¿sí? Y anormalidades estructurales detectadas por imágenes, como ya les hablé. Entonces, hay ahora en la enfermedad renal crónica varios estadios, llegamos hasta el 5. El estadio 1 lo cataloga como normal en el CADIGO, que es la sociedad internacional que nos guía mucho en el manejo de la enfermedad renal y la lesión renal aguda. Entonces, mayor o igual a 90 milímetros por minuto está en normal, ¿sí? Y a ver, déjenme un cachito. Les quiero mostrar cómo pueden calcular la filtración glomerular, que no tiene nada de ciencia. Por suerte, ya disponemos de calculadoras en línea. O hay aplicaciones también que lo puedan descargar. Entonces, cuando esta calculadora, el CKD-EPI, es el que les aconsejo utilizar. Entonces, ustedes seleccionan, ¿no? En base a creatinina, es el método clínico. Definen si es hombre. Ajá. La edad, no sé, pongámosle 50 años. Hombre, 50 años. Y la creatinina aquí en Bolivia, en Cochabamba, es miligramos por decilitro. Los laboratorios la manejan así. Y pues le podemos poner 1.8, digamos, sí, y nos calcula, ¿no? Directamente aquí está. 43 a 50 milímetros por minuto. Y ya fácilmente nos cataloga en el estadio. Este sería un 3B. Ahora, como ejemplo, les voy a mostrar cómo cambia tanto, mira, de 1.8 a 1.4. Hubo bastante variedad, ¿no? Miren, lo cataloga directo en otro estadio, un estadio 2, y la filtración es mayor. Entonces vean que decimales cambia demasiado la filtración glomerular. Entonces, un decimal, dos decimales es muy significativo en la creatinina, en la función renal del paciente, ¿ya? Entonces, calculamos esto y, a ver, ujú. Entonces, utilizando esa calculadora, pues aquí directamente nos sitúa, ¿no ven? En el estadio 2, 3A, 3B, 4 y 5. Ya cuando lo asociamos a la albúmina, como ven aquí, ¿sí? Es menor a 30 miligramos, como les dije, todo normal. Pero ya si ya llega a subir de 30 a 300 es moderable. Se le cató al agua como A2 y severo como A3, mayor a 300. Y como ven, el cambio de color es por la predicción mala que va a tener el paciente.
en el tiempo. ¿Ya? Entonces, digamos, obviamente un A1 y G1, pues verdecito, no hay ningún problema. Un A2 con un G3A, por ejemplo, anaranjado, pues está en un riesgo intermedio, se podría decir, para que vaya a una falla renal, ¿sí? Pero ya cuando hay una 3 con un G3B, por ejemplo, o sea, hay que esperar que en un tiempo, bueno, lamentablemente no nos llega a decir con precisión este método para poder decir, ah, no, pues en tanto tiempo vas a estar en falla renal. Es muy difícil decirle eso al paciente, pero lo que quiere decir es que hay que darle un seguimiento más estrecho. Y si asocias otros parámetros clínicos o de comorbilidades, puedes situar al paciente a darle un control mucho más estricto. O ya tú lo identificas al paciente y tú dices, no, ya necesita este paciente una evaluación preoperatoria por nefrología. O sea, no puedo llegar a operar al paciente porque el paciente tiene, lo sitúo en un G3A, por ejemplo, con un A2. Ah, no, él sí necesita una valoración por nefrología. ¿Sí? Cualquier cosa podría suceder y más complementas laboratorios preoperatorios. No solamente le vas a pedir sodio, potasio, cloro, le vas a pedir calcio, fósforo, ¿sí? Probablemente pueda tener alteración también en esos electrolitos o inclusive una gasometría arterial porque vas a llegar a pensar que tenga algún, algún disturbio de ácido base. ¿De acuerdo? Entonces, esta enfermedad renal crónica luego va a ir a una insuficiencia renal crónica, la que se define a menos de 15 milímetros por minuto, y ya vendría a hacer un punto para ir a diálisis, ¿sí? Y durante todo este badaje de herramientas para poder evitar la lesión renal aguda, pues tenemos que controlar la diabetes, controlar la presión, situar qué problema cardíaco puede tener el paciente, es obeso, no es obeso, la historia completa familiar, si hay enfermedades renales en la familia, de alguna índole, fuma, no fuma, también hay que suspender el tabaco por algún tiempo, lo que recomiendan es por lo menos 3 meses para operar a un paciente que tiene tabaquismo positivo y si el paciente tiene mayor de 60 años también, ¿sí? Entonces, como ven, hay cambios realmente importantes estructurales en los riñones, miren, o sea, completamente fibrosados, que al final, pues, llevan a comprometer, a hacer la cirugía más compleja, ¿sí? Podemos hacer una colelap o una apendicectomía que técnicamente puede no entablar mucha dificultad, pero el entorno de ser un enfermo renal crónico ya lleva su complejidad, ya lleva sus cuidados posoperatorios. Esto para que recuerden estas etapas, ¿no es cierto? La lesión renal aguda es rápidamente irreversible. ¿Por qué? Porque hay una caída de la filtración glomerular por función glomerular, o sea, no le llega perfusión. Pero ya cuando hay una lesión tubular, hay una necrosis tubular aguda, puede llegar a progresar esta lesión renal llevando a la enfermedad renal crónica. Donde hay fibrosis, lamentablemente no contamos con algunos biomarcadores para determinar la etapa subclínica. Lo único tenemos lo que ya les dije de manera clínica y más que todo ver, ¿no? La hemodinamia del paciente, ¿no? Si hay una poscarga, precarga baja en el corazón, ¿no? En la salida una congestión venosa, si hay algún patógeno nefrotóxico que esté produciendo el desenlace de la lesión renal, algunas nefrotoxinas. Entonces, hay que revisar qué se le está dando al paciente,
en las indicaciones quirúrgicas. Y esto para resumir, entonces, en menor a 7 días tenemos la lesión renal aguda. De este tiempo a menos de 3 meses hay una enfermedad renal aguda. Y de aquí, que es el periodo donde nos podemos respaldar con algún nefrólogo para evitar mayor daño o que se instaure realmente la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Y para recalcar, durante la lesión renal aguda, tiene sus 3 fases, ¿no es cierto? Con la elevación de la creatinina y disminución de la producción de orina. Y en la enfermedad renal crónica, en sus 5 estadios, en la que la calculadora del CKD-EPI nos va a ayudar a calcular la filtración glomerular y asociar a la albuminuria. Entonces, ya situamos al paciente, hay de alto riesgo y demás, ¿qué es lo que hay que hacer? Descontinuar agentes nefrotóxicos en lo posible. Mejorar, asegurar el estado volémico del paciente para que la perfusión, la presión de perfusión sea la adecuada. Considerar siempre monitorizar hemodinámicamente al paciente. El paciente está monitorizado durante el transquirúrgico, los anestesiólogos. Aparte de no producirle dolor al paciente, están monitorizando dinámicamente al paciente todo su medio interno. ¿De acuerdo? Entonces ellos se dan cuenta de las bajas de presión, si van a necesitar vasoactivos o no. En ese momento le sacan gasometría arterial, en ese momento están sacando electrolitos. Y luego de que uno concluye la cirugía, debe tener la comunicación adecuada con el anestesiólogo para decir cuánto volumen se le ha pasado al paciente, qué se ha utilizado, vasoactivo, no vasoactivo, cuánto de sangre realmente ha perdido el paciente, calcular entre los dos. ¿Sí? Eso es el trabajo en equipo para el bien del paciente, que se mantenga una adecuada perfusión renal. Luego, siempre se debe monitorizar los balances urinarios, la creatinina sérica, como les dije, evitar de sobremanera la hiperglucemia. El paciente quirúrgico, en lo posible, en un paciente programado debe estar con la glucemia muy controlada. Luego, considerar siempre si es mayor beneficio que riesgo el uso de radiocontrastes, porque llevan a reacciones a fallas renales. Si asociamos una condición muy comprometida del paciente y le agregamos radiocontraste, pues mayor riesgo para función renal. Por eso hay que considerar métodos diagnósticos no invasivos, probablemente un paciente que está cursando una lesión renal aguda hasta que lo podamos estabilizar, si realmente se pueda retrasar un poco el estudio de imagen con radiocontraste, ¿no? Entonces eso siempre nos debemos preguntar, no hacer las cosas de manera automática y considerar la dosis de la droga, el reemplazo de la función renal, la admisión a terapia intensiva también, solamente por la falla renal pueden entrar porque hay aumento, extravasación del volumen, pueden entrar en edema pulmonar, en el derrame pleural, afectar otras condiciones como eh, la coagulación, la cascada de coagulación cuando hay síndrome urémico está comprometido, ¿sí? Entonces, en esta lista les va a ayudar mucho. Miren, los aminoglucósidos son nefrotóxicos, los AINES son nefrotóxicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son nefrotóxicos, también los ARAS, la anfotericina, el cisplatino, el contraste iodado, el ácido zoledrónico, ¿no? Entonces, tengan en cuenta siempre en qué momento, y el paciente no tiene tanto dolor, pues pueden cambiar de AINES
por ejemplo, al paracetamol intravenoso, al paracetamol oral, ¿de acuerdo? O utilizar algún derivado de la morfina, tramadol, por ejemplo. Entonces, pero eso se evalúa a diario con el paciente. Para eso está la evolución clínica diaria, para ver si no vamos a asociar un aminoglucósido con un AINE, por ejemplo, ¿no? La sobredosis. Entonces, tomen bien en cuenta esta lista. Y hay otros que se tienen que también eh, adecuar las dosis porque como dependen de la filtración glomerular, una dosis poca que se podía dar de manera segura en un paciente que tenía función renal normal. Ahora, con una función deteriorada, la dosis normal puede ser muy perjudicial con mayores efectos colaterales y hay que adecuar la dosis. En esto están pues varios analgésicos, principalmente la morfina, ¿no es cierto? Los antipilépticos, antivirales, antifúngicos, algunos agentes para la diabetes, la lopurinol, la colchicina, la digoxina, ¿no? Muy, muy importante contemplar por la tromboprofilaxis que hay en un paciente quirúrgico, la heparina de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales, ¿sí? Muy importante. Yo les diría de esos, lo más importante. Digoxina, no creo que se tope mucho, pero sí se llegan a operar pacientes, pero les digo nuevamente, ¿no? La heparina de bajo peso molecular, anticoagulantes orales, la metformina como agente diabético, por eso eh, en las guías hospitalarias ¿cómo es? En las buenas prácticas de hospitalización americanas, lo que recomiendan es que las sulfonilureas y las metforminas se suspendan en los pacientes diabéticos y se maneje su diabetes con los diferentes tipos de insulina en el paciente hospitalizado, ¿sí? Luego, y el analgésico, los derivados de la morfina, ¿sí? Esta tabla como resumen también y agregando otras herramientas más para identificar las lesiones renales. Está el sedimento urinario. Recuerden evaluar siempre cilindros. Se pide en el uroanálisis que en búsqueda de cilindros, ¿sí? Y hay cilindros hialinos, hay cilindros de glóbulos rojos, hay cilindros de células blancas. Y pues nos pueden dar alguna idea de lo que esté aconteciendo. Luego podemos calcular el sodio urinario, la osmolaridad urinaria, que la van a aprender a medida que pasa en medicina interna. La excreción fraccional de sodio, ¿sí? Para identificar también si es una insuficiencia prerrenal o intrínseca del riñón, ¿sí? Entonces tenemos estas herramientas para ver si es prerrenal o intrarrenal, ¿sí? O sea, del mismo riñón. Para ver si es por renal, nos apoyaríamos demasiado en una ecografía, porque pues nos va a mostrar una hidronefrosis. Y generalmente la hidronefrosis, si es por obstrucción reciente, se va a ver a las 72 horas. Entonces, habría que contemplar ese tiempo también. Y ahí lo tienen. Entonces, sospechan de una lesión renal aguda, va a tener elevación de creatinina, disminución de la producción de la orina. Tenemos que revisar siempre la evolución clínica del paciente con signos vitales, la historia. Nuevamente podemos indagar con anamnesis algo que se nos ha ido en la historia clínica inicial. Podemos indagar enfermedades familiares con más precisión, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir en búsqueda. Si uno no busca, no va a encontrar. Luego de la orina está el uroanálisis, electrolitos urinarios para los cálculos que les mostré, el sedimento, que se va a valer mucho en la microscopía, y la osmolaridad. Séricos que tenemos, los electrolitos, el fósforo,
el hemograma, la creatinina, la osmolaridad también, y como imagen rápida y sin daño al paciente, pero sí operador dependiente sería la ecografía. Directamente ver el riñón, no hay hidronefrosis en menos de 72 horas. Tenemos que pensar si es pre-renal o renal. Repetimos otra vez la ecografía renal en 72 horas, continúa sin hidronefrosis, seguimos enfocados en que sea prerrenal o renal. Pero si ya pasa más de 72 horas, si ya empezó con una hidronefrosis grado 1, pues entonces es posrenal, ¿no es cierto? Ahora, en el enfermo renal crónico, muy importante es contemplar la anemia, ¿sí? Obviamente va a depender de la edad, también del sexo, pero digamos de manera general, la hemoglobina en un adulto joven menor a 2 gramos por decilitro, pues ya se contempla como anemia, ¿no? En, a los metros de altura que estamos. Generalmente la anemia por enfermedad renal crónica va a ser normocítica, normocrómica, por eso tenemos que pedir de manera completa el hemograma, ¿no? No solamente saber la hemoglobina o solamente conocer el recuento globular, tenemos que saber cómo está el glóbulo rojo, ¿no? Es normocítico, es hipercrómico, hipocrómico, normocrómico, entonces tenemos que situarlo para poder decir de que si realmente es esta anemia por enfermedad renal crónica. Y el enfermo renal crónico lamentablemente va a depletar el hierro, ¿sí? Tiene mala absorción, va a tener déficit de vitamina B12, de ácido fólico también, que va a perpetuar la enfermedad renal, diré la anemia de enfermo renal crónico, así tal cual está catalogado, ¿sí? Y existe anemia manifiesta desde el estadio 3B. Entonces, regresando, un paciente con un cálculo que hemos visto menor a 30 mililitros por minuto, ya tenemos que anticiparnos y saber, no, este sí va a tener anemia. Entonces tenemos que precaver, ver si nuestra cirugía es mayor, hacer reserva de tantos paquetes globulares, de tanto plasma para los factores de coagulación, ¿no es cierto? Entonces hay que prever eso. Y el principal factor para la anemia de la enfermedad renal crónica, pues va a ser el déficit de la eritropoyetina, obviamente. Y bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos operar realmente al paciente en ese momento, necesitamos operar a ese paciente, no sé, a la semana, a las 2 semanas, o sea, es una cirugía de emergencia urgente, hay que situar eh, la situación patológica y quirúrgica del paciente. Entonces, si va a ser el paciente con una urgencia clínica, pues podemos utilizar o pedir apoyo a hematología, nefrología, los que saben utilizar el hierro endovenoso para que podamos programar al paciente y tenga una hemoglobina adecuada, ¿no es cierto? Si no, vamos a tener que usar alguna cantidad de paquetes globulares, también teniendo en cuenta que vamos a sobrecargar al paciente de volumen, teniendo en cuenta de que podemos producir hiperpotasemia. Entonces, hay que saber de qué estrategias terapéuticas nos valemos, cuáles están a nuestro alcance. Y una de ellas es la ferritina, ¿ya? Y pues como ven, lo que está en la diapositiva puede ser una gran ayuda. Luego, en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios de 3 a 5, la hemoglobina no debe ser inferior a 10 gramos por decilitro porque vamos a perpetuar más de ese estadio, pues
va a progresar muy rápido o vamos a llevarle rápidamente a una falla renal porque no le está llegando adecuada oxigenación al riñón. Entonces, sea menor a esto, interconsulta nefrología, valoración por hematología prequirúrgica, ¿no es cierto? Ya hay que adelantarnos, ya hay que situar al paciente con esa tabla tan fácil que les he enseñado. Luego, el objetivo de tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con eritropoyetina se encuentra entre 10.5 a 12, ¿sí? Y cualquiera que sea la etapa de la enfermedad renal crónica. Ese sería nuestro objetivo, esa sería nuestra preparación quirúrgica para nuestro paciente renal crónico. El nivel de la hemoglobina no debe ser superior a 13, independientemente de la etapa evolutiva de la enfermedad, porque eh, hay una sobrecarga en el riñón, ¿no? También hay sobrecarga de volumen en el riñón, lo estamos sobreexigiendo. Eh, y también si queremos llegar a esos rangos, pues también capaz utilicemos muchos paquetes globulares que más que beneficio le vamos a producir mayores riesgos. Ujú. Luego, otras consecuencias de la enfermedad renal crónica que hay que tener en cuenta en nuestro paciente es que está asociada a alteraciones en la hemostasia, ¿sí? Factores de coagulación por síndromes urémicos van a estar depletados, no van a funcionar. Aunque le estemos pasando plasmas, no va a funcionar porque ahí está la uremia, los azuados están altos y no van a hacer funcionar todos los factores que que independientemente de la cantidad de que pasemos, pues no van a funcionar. Inclusive las plaquetas no llegan a funcionar. Imagínense, paciente posoperado, sangrado, politraumatismo y asociado a enfermedades renales, o sea, nos complica el manejo quirúrgico. También el mayor riesgo a la bacteriemia. Eh, por sí mismo tenemos que bajar las dosis de antibióticos. Eh, la uremia también hace que los antibióticos no funcionen adecuadamente. Si hay una obstrucción también renal, la orina que se está acumulando, que está estancada, hay traslocación bacteriana, nos llega a complicar con otro foco bacteriano, ¿sí? Si empezamos con una cirugía intestinal, y por algún entorno patológico tenemos hidronefrosis o nos va a aumentar más la problemática de controlar las bacterias, porque el foco intestinal vamos a tener otro foco urinario. Y de eso más focos se pueden asociar y llegar a sepsis. Ujú. Afecta en el normal funcionamiento del área cognoscitiva. Eso es importante porque por más explicaciones que demos al paciente, no nos va a entender. Eh, Vamos a tener que hablar con los familiares. eh, Tenemos que tener un consentimiento informado de la cirugía, siempre con un familiar en estos pacientes, independientemente de la edad. ¿Sí? Luego, las alteraciones óseas y metabólicas es importante en el paciente porque eh, hay un estrés quirúrgico, vamos a aumentar más el catabolismo y si ya está yendo a una osteoporosis el paciente por su misma enfermedad crónica, vamos a aumentarla por la injuria quirúrgica y fácilmente vamos a llevar a fracturas patológicas. Entonces, tenemos que revisar qué medicamentos está tomando, que continúe con esos medicamentos eh, y evitar desenlaces catastróficos como una fractura de cadera eh, o caídas que puedan producir fracturas patológicas. Entonces hay que siempre contemplar qué medicamentos está tomando el paciente, que muy fácilmente esto puede tomar, puede estar tomando suplementos de calcio, vitamina D3, quelantes de fósforo, calcimiméticos, vitamina D intravenosa. Entonces tenemos que saber la polifarmacia que puede tener el enfermo renal crónico.
Ya resumiendo, los laboratorios básicos que quiero que tengan en cuenta, perioperatorios en el paciente con enfermedad renal crónica, es la hemoglobina, los índices hematimétricos para ver el volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, ¿no? Normocrómico y normocítico, para pensar que es una anemia por enfermedad renal crónica. Luego los recuentos de glóbulos blancos y plaquetas, porque la inmunidad y la hemostasia está comprometida en estos pacientes. La ferritina sérica, para poder darle una chance al paciente de que se reponga el hierro intravenoso y no darle más riesgo de transfusiones que se pueden evitar dando esta medicación de la ferritina sérica. Y siempre medir para ello el índice de saturación de la transferrina. Tenemos que ganar pasos, tenemos que ganar tiempo. Si ustedes saben qué es lo que se va a pedir y ya con ese resultado se va al nefrólogo, se va al hematólogo, pues qué mejor. Ya vamos a tener al paciente con un tiempo menor para la preparación quirúrgica. Luego el sodio, potasio, cloro, nunca se olviden, obviamente, la urea, la creatinina, el calcio, los niveles de bicarbonato. El bicarbonato, recuerden que se maneja por los gases arteriales, ¿sí? Una gasometría arterial va a necesitar. Tenemos que contemplar un síndrome urémico cuando el tiempo de sangrado es mayor, ¿sí? Eh, Siempre tienen que evaluar al paciente, descúbranlo, vean si tiene represión de volumen, edemas, si hay ingurgitación yugular, etcétera, ¿no? Varios signos que están aprendiendo en semiología. Y repetir los niveles de electrolitos 2 a 3 horas antes de la cirugía en enfermos renales crónicos, en enfermos que están debutando con lesiones renales agudas, ¿no? Recuerden siempre para que no lleguen a complicarse y que esté con menos días hospitalarios el paciente. La radiografía de tórax, muy, muy importante, evaluar edemas, evaluar derrame pleural. Y bueno, tienen que proteger la progresión de la enfermedad renal crónica. Para eso, desde la indicación de la dieta en las indicaciones posquirúrgicas, ¿sí? O prequirúrgicas. Tienes que saber si tu paciente es un enfermo renal crónico. Entonces, para eso vas a poner dieta para nefrópata. Ya el nutriólogo, el departamento de cocina, ya sabe qué es lo que debe preparar. ¿Y por qué? Porque tenemos que evitar la proteinuria que va a exacerbar o va a continuar con la lesión glomerular. Esa la tenemos que evitar. Las dislipidemias en los pacientes enfermos renales crónicos igual detrimenta mucho la función renal. ¿Sí? El colesterol tiene que estar controlado. O sea que no es solamente ver cuánto de crea tiene o cuánto de electrolitos, tenemos que saber cuánto está eliminado de proteínas en la orina, cuánto de colesterol está circulando en su sangre, ¿no? En un paciente con sobrepeso o con obesidad y está agregado con diabetes y presión alta, ¿no? Un síndrome metabólico, a ese tienes que pedirle más laboratorios para prepararlo adecuadamente en él para una cirugía, ¿sí? La hipercalemia, ¿no? Ellos van a saber qué alimentos tienen más potasio, menos potasio, o sea, adecuan bien la dieta. Tú pones dieta para nefrópata, sabiendo todos los antecedentes de tu paciente, le estás dando un entorno perioperatorio adecuado, ¿sí? La adecuada fluidoterapia, eso ya hemos hablado en la anterior clase teórica. Controlar la presión arterial y la diabetes mellitus es primordial en cualquier paciente, no necesariamente tienen que ser enfermos renal crónico, porque si añadimos la injuria quirúrgica, un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes, fácilmente te puede desarrollar lesiones renales agudas.
Entonces las tenemos que evitar controlando esto. Y por eso fácilmente podemos tener una valoración preoperatoria por endocrinología para evitar estas complicaciones. Luego contempla las alteraciones del metabolismo óseo y mineral, ¿sí? La influencia que llega a tener la lesión renal aguda para que el paciente se lo etiquete ya de por vida para enfermedad renal crónica. Tú manejas mal la fluidoterapia, lo puedes condenar a que tenga enfermedad renal crónica y de aquí a unos años le estés reservando un asiento en hemodiálisis. Entonces, sean muy precavidos en eso. Deben tratarse con fármacos antiproteinúricos, que son los IECAS, los ARA, ¿sí? Los inhibidores de la enzima de la angiotensina. Y nunca deben ser combinados, nunca ellos dos, ¿sí? Muy, muy importante. Y deben suspenderse si la filtración glomerular es menor a 30 mililitros por minuto. Hay un pequeño error de dedo. Entonces, esto más lo va a manejar el nefrólogo, ¿sí? Si bien tienes a nefrología de tu parte, pero tienes que siempre revisar que no se asocien estos dos medicamentos y ya no sirve de nada cuando es menos de 30 milímetros por minuto. Algunos ensayos clínicos aún están hay controversias, pero pues algunos prefieren dar algo que nada. Entonces, la teoría, el gol es tener una protección renal, es renoprotector, antiproteinúrico que se pueden utilizar con yecas y aras, ¿no? La furosemida, el enalapril, enalapril o captopril, ¿no es cierto? Y independiente al efecto antihipertensivo, o sea, el paciente puede tener hipertensión por X cosa, el cardiólogo le está manejando ese asunto, no sé, o con tres antihipertensivos, pero ves que podría agregarle estos antiproteinúricos, entonces hay que hacerle recuerdo al cardiólogo, hablar con el nefrólogo si realmente podrían servir. Sin embargo, pues nuevamente no está en controversia aún esto. No hay algún efecto antiproteinúrico óptimo. Y pues la falla renal, llega el paciente en hemodiálisis, tienen que conocer al paciente qué tipo de catéteres centrales llega a tener. Hay diferentes tipos de técnica para colocar los catéteres. Tienen que saber los cuidados de catéteres centrales en pacientes con hemodiálisis. Los tiempos que deben dializarse el paciente, es decir, tienen que ustedes programar a su paciente quirúrgico, si está dializando, saber qué días está dializando, qué horas va a dializar y de esa forma ustedes programar la cirugía. Y que su nefrólogo que está a cargo de su diálisis contemple la tal hora de cirugía y demás, o sea, todo para que el paciente no tenga los asuados o que no tenga desequilibrios hidroelectrolíticos previos a la cirugía. Y es muy importante aquí que también se le puede pedir al nefrólogo que utilice en bajas dosis o nada heparina, porque es muy común que utilicen en la diálisis. Y si le han pasado heparina y lo vas a operar en unas horas, te va a comprometer en la hemostasia que la puedes dar al paciente. Entonces tienes que tener buena comunicación con el nefrólogo,
con la unidad de hemodiálisis, los tiempos en que se deben hacer, y es solamente eso con una comunicación fluida. Así que eso nunca te olvides. La diálisis peritoneal hay que tomarla en cuenta también porque podemos tener cirugías abdominales, el paciente está con la diálisis peritoneal, tienen que saber aprender a reconocer eh, los, los catéteres que se utilizan, o sea, reconocer el abdomen y saber, el paciente no es que tiene un drenaje, sino es que tiene el catéter de diálisis peritoneal. Y este tipo de catéteres que les estoy hablando el- tiene que conocer en la unidad de hemodiálisis. No hay otra. Tienen que conocer al paciente enfermo renal crónico, identificar este tipo de, de catéteres, porque hablarles teóricamente se van a olvidar y demás, tienen que verlos. Y la mejor opción en una falla renal es el trasplante. Así que hay que evitar llevar a esta etapa al paciente con todos los cuidados perioperatorios que les enseñé. Y pues dejo preguntas abiertas o comentarios para ustedes estos últimos minutos que tenemos.